a leer la palabra en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo número 32. Bueno, les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer en el versículo 7, Deuteronomio 32, verso 7, hasta el verso número 11. Amén. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7 hasta el versículo 10, verso 10. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos, y ellos te dirán: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Amén. Vamos a orar entonces. Que Dios pueda hablarnos, darnos entendimiento y sabiduría para comprender su palabra. Amén. Soberano Jesús, Padre Celestial, Señor, invocamos tu glorioso nombre en esta mañana. Pedimos, oh Dios, que tú nos hables, nos des entendimiento para entender tu palabra. Habla a nuestra vida, Señor, a nuestros corazones. Te rogamos, oh Dios, que nos edifiques, nos instruyas, oh Dios. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tomen asiento, por favor. Bueno, ¿quiénes somos delante de Dios, hermanos? Amén. Y bueno, la gente dice, bueno, y uno a veces dice, bueno, yo no soy nada ni nadie, ¿cierto? Y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, pero conscientemente lo decimos y podemos decir que es así. Pero lo que es el hombre en Dios se determina por el conocimiento y la relación que tengamos en Dios. Si usted sabe quién es Dios y si tenemos una muy buena relación con Dios, entonces podemos decir, bueno, somos algo o somos alguien en la presencia de Dios. Pero también encontramos personas que, bueno, delante de Dios no somos nada. Y el hombre no es nadie. En Job, si miramos un versículo que dice en Job, en el capítulo, creo que es 25, Job 25, en el versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Entonces, según la descripción que nos da Job,
si miramos la condición que tiene el hombre, bueno, es una condición deplorable, llena de tristeza, porque no tiene a Dios. Pero teniendo a Dios y conociendo a Dios, porque si tenemos a Dios, es importante saber quién es Dios, conocerlo a Él. Amén. Y obviamente que conocerlo dentro de lo que Él nos permite conocerlo. Porque la gente que dice que voy a estudiar teología, y pues a mí me parece que estudiar teología, es decir, estudiar a Dios, es estudiar lo que Dios nos permite que nosotros le conozcamos. Amén. Porque no se puede conocer a Dios en toda su totalidad, sino lo que Dios ha permitido que nosotros le conozcamos de acuerdo a nuestra relación que tengamos con Dios. Amén. Entonces el pueblo de Israel, Moisés a través del pueblo de Israel, entonces le dice, bueno, acuérdese de los tiempos antiguos, lo que hizo Dios con sus antepasados, cómo lo trajo Dios, cómo estableció límites, cómo Dios le dio bendiciones al pueblo, y dice que encontró una tierra, o pues, lo estableció en la tierra del desierto, y lo trajo, lo instruyó, y dice la Biblia que Dios guardó al pueblo como a la niña de sus ojos. Eso hizo Dios con Israel. Y a pesar de que Israel vio muchas cosas de parte de Dios en el desierto, vio cómo Dios lo liberó, cómo pasaron el mar, estando en Egipto, bajo el yugo, bajo la opresión, Dios los guardó, Dios los bendijo, Dios. Y cuando Dios les dice, acuérdense de los tiempos antiguos y consideren, era porque más adelante encontramos que se levantó una generación que no conocieron de Dios, que no buscaron de Dios, sino que se preocuparon por otras cosas. Hoy, hermanos, es importante que nosotros, como hijos de Dios y como personas que hemos seguido y que seguimos al Señor, lo conozcamos, sepamos quién es Dios, y eso nos va a definir quiénes somos. Amén. Nos va a definir quiénes somos en Dios. En el mundo quizás no somos nada, ¿cierto? Para el mundo, para el hombre, pero en el Señor, si lo conocemos, si tenemos una muy buena relación con Dios, entonces vamos a entender, amén, que, por decir algo, en Juan capítulo 1, verso 12, allí encontramos, Jesús le dijo dice al pueblo, o si al pueblo de Israel, en el mundo estaba, verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si yo conozco a Dios y sé quién es Dios, ¿cierto? Entonces tengo que entender de que soy un hijo de Dios, y el hijo de Dios debe de conocer a su Padre, debe de saber quién es Él. Amén. Mi relación con Él, y que Dios no es irresponsable, que Dios no se ausencia, no tiene ausencia ni descuido de sus hijos, ni se distrae. Uno encuentra padres distraídos, aún como nosotros como cristianos. Estábamos en una integración de pastores y había un niño por allá llorando,
me dijeron, pastor, hermano, vea, este niño está llorando porque le perdieron sus papás. Y estábamos ahí todos los pastores y esposas y hijos y uno dice, bueno, ¿qué padre tan distraído será para que deje a su niño ahí al cuidado de otro? El Dios que nosotros tenemos como Padre, hermanos, no es un Dios que se duerme, que se distrae, que se descuida de sus hijos. Somos nosotros los que nos descuidamos muchas veces. Amén. Y nos alejamos de Dios. Pero Dios como Padre, hermanos, no está distraído, no se distrae con nada, ni se descuida, no. Y si miramos, por ejemplo, lo que pasó en la barca, cuando Jesús se montó en la barca e iba con sus discípulos allí y dice que se durmió, la barca se estaba hundiendo y vino el viento y las olas del mar y como que querían hundir la barca y despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta o no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Él no estaba distraído, sino que los discípulos no sabían ni conocían quién era el que estaba ahí. Porque él se levantó, reprendió el viento y el mar y se hizo bonanza, se aquietó todo. En medio de una tempestad, en medio del huracán, en medio de todo, Jesús levanta su mano, calla y enmudece y todo se tranquiliza. Y la gente está pensando, ¿y quién es este? Es que no lo conocían, no sabían quién él, a pesar de que lo estaban siguiendo y supuestamente que lo seguían. ¿No eran los discípulos que estaban siguiendo a Jesús? ¿No entró con ellos en la barca? Claro que sí, pero no se dieron cuenta, hermanos. El Dios que tenemos nosotros, hermanos, sabe y se da cuenta. Así nosotros pues como que ignoremos y ahí es donde nosotros tenemos que tener y mejorar nuestra relación con Dios, darnos cuenta quién es Él como Padre, quién es Él como nuestro cuidador, quién es Él como nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de todo. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ni está dormido, ni se descuida con nosotros, ni se aleja de nosotros, ni nos abandona, ni nos descuida, sino por el contrario, si alguien está pendiente de sus hijos, es Dios como nuestro Padre. Amén. Entonces, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios debo de conocer mi Padre Celestial que tiene cuidado de todas mis necesidades. Tengo que decir como dijo Pedro, echando mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Bueno, si soy hijo de Dios, entonces, hermanos, bueno, Él me recibió, no éramos hijos, Él nos adoptó. Amén, nos adoptó porque el Hijo de Dios debe de parecerse a Él y debe de hacer lo que Dios manda. Y a veces pues nosotros como hijos de Dios no nos comportamos como hijos de Dios. O el hombre que debe llamarse o que se dice ser hijo de Dios, debe comportarse como un verdadero hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, compórtese como un hijo de Dios. Créale a su Padre Celestial. Amén. Y acepte ser hijo de Dios. Y si acepto ser hijo de Dios, acepto sus bendiciones y acepto su voluntad sobre mí. Soy hijo de Dios para que Dios me dé, pero como que no soy hijo de Dios porque no quiero aceptar la voluntad de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a parecernos a Él, y Él es santo. Amén. Bueno, en Efesios capítulo 1, verso 5, si hemos sido aceptados, hermanos, Efesios capítulo 1, verso 12, leamos del verso 10, dice: en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces dice, cuando dice en él tuvimos herencia, es porque el Hijo de Dios, al ser Hijo de Dios, tiene derecho a una herencia. Dice, miremos más atrás en el verso 5. Primero, digamos desde el verso 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Entonces el Señor a usted lo escogió. Y si lo escogió, fue porque lo llamó. ¿Y lo llamó para qué? Para que fuera santo. Amén. ¿Y en qué condición lo llamó Dios a usted? Dice, lo llamó en esa condición en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Pablo habla aquí acerca de que fuimos predestinados, que fuimos escogidos y que fuimos llamados, ¿cierto? Y si nos escogió, si nos llamó, si nos predestinó, entonces alguien puede decir, bueno, si Él me predestinó a mí para ser santo, pues entonces yo no sé cuándo me voy a santificar. Si Él me llamó y me predestinó a mí para ser salvo, pues voy a seguir en el mundo y cuando Él me llame a ser salvo, pues Él me llamará. No es así. Si Dios usted lo escogió, lo llamó y le mostró, la predestinación es la puerta que el Señor le abre a todo hombre y mujer, a todo ser humano, para que entre y sea salvo. Pero para que el hombre entre y sea salvo, tiene que ser voluntariamente. Dios le dice, aquí está la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces Jesús no lo va a coger a usted del pelo ni de la mano, así como uno coge el niño y lo... No. Él se pone como la puerta, pone ahí, y usted de su libre albedrío, de su voluntad, de su decisión propia, toma la decisión si entra a ser salvo o no. Si entra a disfrutar de las bendiciones de Dios o no. Entonces Dios no va a obligarlo y Dios no va a decir venga las malas, no, porque sería pues injusto. Es una decisión propia y esa decisión propia Dios se la pone a todos, a todo hombre y a todo ser humano. Le dice, bueno, aquí está la salvación. Por eso Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todos, no solamente para los que Él llamó, no solamente para los que Él escogió, no. Cuando cantamos esa canción, escogido fui de Dios en el amado, ¿cierto? Y pues esa canción es muy bonita y le cantamos porque nos apropiamos, ¿cierto? Pero entonces a los que entran a la salvación y los que están en la iglesia, bueno, son escogidos. Y los otros que están deambulando en las calles, ¿no fueron escogidos? Sí, también los escogió para que entren. Pero ellos tienen que tomar la decisión. Usted, si no ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor, de ser salvo, es su decisión. Ni es mía, ni es la de su papá, ni la de su mamá, ni la de su abuela. Y por mucho que le diga y por mucho que le hable, usted verá si se salva o no se salva. Pero ahí está la puerta. Y el que por ella entra, se salva, se convierte en un hijo de Dios, entra en el grupo de los llamados, de los escogidos. Amén. Bueno, entonces, si en el Señor ya somos esos hijos, hemos sido aceptados, ¿cierto?
¿Qué más podemos decir que somos en Dios, hermanos? Jesús dijo algo muy importante en Juan capítulo 15, verso 15. Entonces, estamos hablando de lo que somos en Dios. Entonces, somos llamados, somos hijos, somos escogidos, somos elegidos, pero todo esto de acuerdo a la voluntad nuestra. Amén. Para ser salvos se necesita la voluntad de Dios, que ya está. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y está la voluntad del hombre. Juan capítulo 15, verso 15 dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Si ya soy hijo de Dios, si ya lo conozco, hermano, es que si uno conoce a alguien, mire, aquí normalmente uno dice: ve, yo conozco a fulano de tal, él es mi amigo. ¿Cierto? ¿No he escuchado esa expresión? Tengo un amigo que trabaja en la alcaldía, tengo un amigo que trabaja en no sé qué, tengo un amigo que trabaja. Entonces, cuando decimos que tenemos un amigo que hace esto, que hace lo otro, que está en tal parte, acudimos a su amistad. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Entonces, mire bien que lo que nosotros somos como cristianos nos lleva al conocimiento y a la relación que tengamos con Dios. Entonces, el hombre que está en el pecado y que está en el mundo, viviendo en el mundo, ignorando, es porque no conoce de Dios, es porque no sabe quién es Dios, es porque no tiene una buena relación con Dios, y al no saber quién es Dios, por eso vive como vive. Pero cuando yo me encuentro con Dios, cuando tenemos un encuentro personal con Dios, lo conocemos, sabemos quién es Él. Y cuando nosotros como hombres nos interesamos en conocer más a Dios, nos acercamos más a Él, pues vamos a ir mirando todas estas relaciones o todas estas posiciones que ya tenemos como personas que estamos en Dios. Amén. Entonces hemos dicho, bueno, ya soy hijo de Dios, he sido aceptado como hijo, he sido adoptado, he sido llamado, elegido, y entonces soy amigo de Jesús, soy amigo de Dios. Amén. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Y me llama la atención, hermanos, en el Antiguo Testamento uno encuentra de que Abraham, dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios porque Dios le dijo lo que iba a pasar o lo que iba a suceder con toda la gente de Sodoma y de Gomorra. Entonces la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, caminó con Dios. Vamos a mirar entonces y nos dice algunos pasajes de la palabra, y uno de ellos está en Génesis, cuando fueron a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor. Ese Señor, verso 3, con S mayúscula,
si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora algo. Bueno, verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara le dijo: toma 3 medidas de harina, haz panes cocidas debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio a su criado y se dio prisa a prepararlo. Y dice que comieron allí. Y más adelante, hermanos, más adelante, bueno, allí Dios le da promesas, le da bendiciones. Verso 22, aquí hay algo muy importante. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces eran 3 varones. 2 de ellos se fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó con uno de ellos. ¿Sí me hago entender? Eran 3. Algunos estudiosos y argumentistas dicen que esos 3 era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos argumentistas. Pero allí dice que eran 3 varones o que eran 3 ángeles. En otras palabras, era una manifestación de Dios. Dios se manifestó como un varón, como un ángel, ¿cierto? 2 de esos ángeles se fueron hacia Sodoma para ir a destruirlas, a Sodoma y a Gomorra. Pero Abraham, dice en el verso 22, estaba delante de Jehová y comenzó a interceder y comenzó a clamar. Y me gusta mucho porque dijo: encubriré. Dice la palabra que Dios dijo: bueno, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Dice en el verso 16: y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iban con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, verso 17: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Entonces comenzó Abraham entonces a decirle: Señor, si hubieran esto, si hubieran tantos, si hubieran. Entonces, como amigo, Abraham como amigo de Dios, Abraham comenzó a interceder y comenzó a pedir que no lo destruyera. Si hubieran 10, si hubieran 30, si hubieran 40, comenzó y hasta llegaron más o menos hasta 10, y él dijo: bueno, si hubieran 10, pues no la destruiría por amor a esos escogidos, por amor a ese clamor o a esa intercesión, ¿cierto? Y más sin embargo no fue así, de esa manera. Entonces uno mira que Abraham fue llamado amigo de Dios, aceptó la oración y Dios es justo, hermanos. Uno dice: pero ¿por qué Dios es justo? No es que cayó candela sobre toda esa gente y la mató. Dios sabía, hermanos, que esa gente no se iba a arrepentir, no se iba a convertir. ¿Qué hizo Dios? Sacó de allá a Lot, a sus 2 hijas, ¿y a quién más? Y a la esposa. Los sacó, los cogió de la mano, los sacó a la fuerza. ¿Y por qué no sacó a nadie más? Y pudieron haber los 10. Si hacemos cuentas, ¿cuáles 10? Bueno, Lot, la esposa. ¿Dónde estaba la familia de la esposa de Lot? Los hijos, las hijas, perdón.
las hijas, la gente que pretendía a sus hijas. Y supuestamente tenía más de 2 hijas, porque él dijo: aquí tengo 2 hijas vírgenes, hagan con ellas la que quieran. Tenían otras 2 que ya se habían casado. No, aquí tengo dos hijas vírgenes, hagan con ellas. Habían completado siquiera el número de los 10 para Dios salvar, pero no. Lot no supo aprovechar la posición que tenía. Él tenía que haber muerto ahí con esa gente quemado con la candela. Pero ¿sabe por qué no murió? Porque por allá había un anciano, un tío, orando, intercediendo, clamando por su sobrino Lot y su familia. Es importante la oración que usted y yo hagamos a favor de nuestra familia, que son inconversos, que son impíos, que sean lo que sea, hermanos. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como amigos de Dios, como la posición que tenemos en Dios, podemos ir a hablar con el Señor, podemos interceder, podemos clamar y Dios puede hacer algo. Amén. Al menos si aparecen en el día del juicio allá, seguramente aparecerán, pero Dios les mostrará que hubo alguien que les habló, que hubo alguien que les advirtió, que hubo alguien que les habló del amor de Cristo, que hubo alguien que pudo interceder como ese buen amigo intercede por ese otro amigo que haga algo. Amén. Entonces, hermanos, somos amigos de Dios. Tenemos una posición de amigos de Dios. Amén. Bueno, y si hemos sido sus hijos, sus escogidos, sus llamados, sus amigos, uno encuentra, hermanos, de que Él, amén, por la posición que tenemos, por el conocimiento y por la relación que tenemos con Dios, hemos sido justificados en el Señor Jesucristo. De ser justificados, hermanos, vamos a mirar en Romanos capítulo 5, verso 1. Ser justificados por el Señor significa, hermanos, que la justicia de Dios no cayó sobre usted como pecador. Ya si es un hijo de Dios, Dios no lo va a ajusticiar. Conocemos el término de ajusticiar. Es como cuando alguien mata a otro por venganza justa. Lo ajustició, se mereció la justicia recibió la justicia que merecía. Encontramos por las noticias, no, que se haga justicia. Y aquel como lo atropelló y aquel que lo mató, pues que lo atropellen también y que lo maten con él y que bueno, a lo menos que pase mucho tiempo a la cárcel. Es la justicia. Pero cuando la Biblia dice que nosotros fuimos justificados, es que el Señor recibió el castigo, Él mismo recibió el castigo que era para nosotros. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando la Biblia dice que hemos sido justificados por la fe, al nosotros creer en Jesús, al nosotros recibirlo, porque la Biblia dice: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, y la justicia divina de Dios tenía que recaer sobre nosotros,
por el pecado que cometimos, por la maldad que cometimos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros teníamos que ser ajusticiados. Ese ajusticiados significa a sin justicia. Justiciados. Entonces teníamos que ser ajusticiados. Entonces no fuimos ajusticiados, sino que fuimos justificados. Es decir, que el Señor dijo, bueno, a ese lo van a castigar, venga, yo recibo por él el castigo. Y él, al recibir el castigo por nosotros, ya nosotros fuimos declarados justos, sin condenación. Eso hizo el Señor por ser hijos de Dios y por recibir entonces la adopción de hijo y por ser escogido, por ser llamado. Mire qué tan importante la posición que se tiene de ser un hijo de Dios. Amén. ¿Qué más somos en el Señor? Porque estamos hablando de lo que somos en el Señor. Sin Dios, hermana, no somos nada. Sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada. Amén. No. Pero ya con Dios y en Dios, porque una cosa es con, al lado de, pero otra cosa es en, dentro de. Estamos en Dios, en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que estemos, hermanos, en el Señor. Entonces ya, hermanos, en el Señor, dice en 1 Corintios 6:17, soy uno en el Señor. Vamos a mirarlo. Corintios. 1 Corintios capítulo 6, en el verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mire bien, ese término, hermanos, ese término que el que se une al Señor, porque el que se une al Señor, quiero leérselo en otra versión de que nos está diciendo, hermanos, el espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No es que un espíritu sea con el que se une al Señor, no, sino que el espíritu del Señor se une a esa persona. El que se bautiza, el que recibe al Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, y se lo va a leer en otra versión. Entonces, el que se une al Espíritu del Señor, dice en otro versículo, en cambio, el que se une al Señor Jesús hace un solo cuerpo espiritual con Él. Dice otra versión de traducción del lenguaje actual. Y hay otra versión. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él, es decir, es uno solo. Por eso dice algún pasaje en la Biblia, Jeremías dijo, si Jehová está conmigo, ¿quién en contra? No prevalecerían los enemigos. Amén. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque Dios, si nos hemos unido al Señor, somos uno en Él. Amén. Eso es lo que nos dice allí la palabra. Entonces, al estar unidos, hermanos, en el Señor, al tener esa posición, ya somos uno en el Señor. Por eso cuando usted
se va en contra de un hermano y habla mal del hermano y hace algo mal, pues lo está haciendo en contra de Cristo. Entonces por eso aquí no podemos irnos en contra los unos de los otros, porque nos estamos yendo en contra del Señor, porque usted está en el Señor. Yo al irme en contra suya, al hablar mal de usted, al ponerle tropiezo, al tramar algo en contra de usted, al querer hacerle algo malo, pues créame que se lo estoy haciendo al Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso tenemos que tener cuidado, amén, de aquí, no, que es que él me cae mal, que es mi enemigo, es que él me hizo esto, es que él me hizo lo otro. Bueno, seguramente lo hizo porque tenía una muy mala relación con Dios o una muy mala condición en el Señor, pero ahora si está en el Señor, bueno, ya yo no puedo porque esa persona hace parte del cuerpo de Cristo. Amén. Está guardado en el Señor, está protegido en el Señor. Amén. Entonces por eso dice la Biblia, el que se une al Señor, el Señor es uno con él. Amén. Entonces estamos hablando de lo que somos, hermanos, de lo que soy para Dios y de lo que soy en Dios. Amén. Bueno, hay otro versículo acá, hermanos, 1 Corintios 6:20, donde leímos: porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya mi cuerpo, mi espíritu, mi alma es de Dios. Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya usted no puede, hay gente que si yo hago con mi vida lo que a mí se me dé ¿cierto? Y es que no se meta porque yo hago con mi vida. Es que su vida ya, si estás en el Señor, tu vida la compró el Señor. Eras esclavo del pecado porque hacías el pecado, pero ahora somos siervos de Jesucristo. Entonces ya no puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti se te venga en mente. ¿Sí me hago entender? Si en el pasado usted hizo con su cuerpo lo que quiso, listo. Pero ya ahora que estamos en Cristo Jesús, ya usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. ¿Cierto? Que le va a colocar un roto acá, un ojal acá, que le va a colocar una cosa aquí, otra cosa aquí, otra cosa aquí, que lo voy a pintar, que lo voy a cortar, que lo voy a exhibir, que lo voy a mostrar. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que darse cuenta de eso, tanto hermanos como hermanas, ancianos, niños, viejos, si hemos entregado nuestra vida al Señor. Si yo regalo algo, ¿cierto? Y si yo ya regalé mi vida, di mi vida, la entregué al Señor, amén. Hablándolo de esa manera, pero la Biblia nos dice que fuimos comprados. No fue que el Señor nos compró al diablo, no. El diablo nos tenía secuestrados. Y lo que hizo el Señor fue pagar un precio alto y un precio de sangre. Entonces usted vale mucho para el Señor. Tiene un alto precio, un alto valor. Puede que para el mundo no valga nada, ni sea nada, pero para Dios, que se hizo hombre, que se manifestó en carne y como hombre murió por usted y por mí, pagando un precio muy alto que fue derramar su sangre en la cruz del Calvario, tiene un alto precio. Amén. Tenemos un alto precio, así que no seamos caros, sino costosos. Le costamos al Señor, pero a veces nos volvemos caros, que es un objeto o un artículo que salió muy caro. Pagó un alto precio, pero no sirvió para nada. Y nosotros tenemos que servirle a algo, para algo al Señor. Amén. Porque fuimos comprados. Y si hemos sido comprados,
pues Pablo dijo algo muy importante allí en Efesios. Por Dios y porque Él es nuestro Padre, entonces, hermanos, tenemos que ser santos. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice a los santos. Usted es un santo y usted es una persona fiel. Amén. Y si usted es santo y es fiel, hermanos, es porque, hemos dicho, es un hijo de Dios. Amén. Bueno, en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, lo que somos, estamos hablando de lo que somos en Dios. Somos personas libres de condenación. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no estoy en condenación, sino que estoy en salvación, porque estoy en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, no tiene condenación. Pero que no estoy en Cristo y no creo, listo. El que no ha creído ya ha sido, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si estoy en Cristo, si le he creído, si soy un hijo de Dios, hermanos, no hay condenación, porque Dios lo ha librado, amén, por ser un hijo de Dios. Está libre de toda acusación condenatoria. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que si el diablo lo está acusando, vea, él era borracho, él era pecador, él era fornicario, él era homosexual, él era, y lo señala, pues Cristo, si ya estamos en Cristo, Él está intercediendo y está diciendo, era, pero ya no es, ya ahora es mi hijo, ya ahora es un santo, ya es mi heredero, ahora está bajo mi protección, bajo mi abrigo. Amén, bajo mi custodia, bajo mi tutoría. Y el diablo podrá acusarlo. Y aún, hermanos, usted podrá recordar, no, es que yo estaba en la droga, es que yo estaba en la prostitución, es que yo estaba, pero ahora estás en Cristo. Ahora estamos sentados en lugares altos en Cristo. Amén. El pasado. Hermanos, al Señor no le importa nuestro pasado, sino el hoy, el ahora. Ya lo que pasó, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ya el pasado, que era, listo, era, pero ya no soy. Amén. ¿Por qué? Porque ya nadie te está, si el enemigo te está señalando, te está condenando, acusando, y aún tu conciencia, es que no, ya tiene que dejar a un lado esa mentalidad de culpabilidad, porque ya Dios lo perdonó si estamos en Cristo. Amén. Hermanos, hemos en Dios, ¿qué más somos en Dios? En Dios eres el ungido de Dios. Amén. Eso anteriormente habían algunos hermanos que decían, hermano, no hablen contra el ungido de Dios. David, refiriéndose a David, el ungido de Dios entre David y Saúl era Saúl, el rey Saúl. Aunque había hecho lo malo, aunque había intentado matarlo, aunque desobedeció y aunque Saúl hizo muchas cosas, pero David consideraba y decía, ese es el ungido. Y tuvo oportunidad de
David matar a Saúl en 2 veces. Y por allá lo encontró que estaba haciendo una necesidad en el baño. Dice que se sentó y cubrió. Y sentarse y cubrir era sentarse a hacer la necesidad. Y sentado en esa necesidad, David se le vino por detrás y con la espada cortó un pedazo del manto. Y la gente le decía: hágale, mátelo, que ahí lo tiene, acábelo. Le dijo: no, yo no puedo quitarle la vida al ungido de Dios, porque él reconocía que era el ungido de Dios. Amén. Y aunque había hecho lo malo, pero si nos referimos a nosotros, hermanos, a usted, hermanos, Dios también lo ha ungido. Amén. ¿Por qué? Porque le dio el Espíritu Santo, le dio su palabra, lo hizo su Hijo. 2 Corintios 1:21. Vamos a mirarlo. 2 Corintios capítulo 1. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dios usted lo ungió, hermanos, con el Espíritu Santo. 2 Corintios 1:21, algo muy importante, hermanos, desde el verso 20: porque todas las promesas de Dios en Él, en sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hay promesas para usted. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces Dios a usted lo ungió, le reveló su palabra, porque hemos recibido a ese Cristo maravilloso en nuestras vidas. Entonces dice: nos ungió, nos llenó de su poder, de su presencia. Amén. Entonces usted es ese ungido y ese bendito de parte de Dios, porque Dios usted lo bendijo, lo ungió, lo llamó, lo escogió, lo hizo su hijo, lo hizo su heredero. Entonces mire bien que en Cristo es ese ungido. Por eso entonces contra el otro no podemos levantarnos. Amén. Porque estás en Cristo Jesús. Y vamos a terminar, hermanos, con 2 versículos. Filipenses 3:20. ¿Quién eres en el Señor? Entonces eres un ungido. Amén. Y eres un ciudadano del cielo. Por eso Jesús dijo: no son de este mundo. No ruego que los quites, sino que los guardes, porque no son del mundo, porque Dios ha puesto eternidad en su corazón. Entonces, si no somos de este mundo, somos ciudadanos. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, a nuestro Redentor. Ya nos redimió el alma y esperamos la redención del cuerpo, que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto se dará cuando el Señor levante la iglesia. Entonces, al levantar su iglesia, tiene un lugar para usted allá. Usted es ciudadano del cielo. Amén. No, que yo soy... Alguien dijo que no, la ciudadanía ecuatoriana, venezolana, la ciudadanía americana, ¿de qué le sirve si se va a quedar aquí en la tierra con todas sus ciudadanías? Yo quiero una ciudadanía en los cielos, ciudadano del cielo. Usted es un ciudadano del cielo. Amén. Y allá Dios ha preparado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 2 Timoteo 1:7. En el Señor, hermano, usted en el Señor nosotros nos han sido dado el espíritu de poder, de amor, amén, y de dominio propio. Dios a usted le ha dado entonces el espíritu de poder, de amor. 2 Timoteo 1:7, amén, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Amén. Usted tiene un dominio propio. Nadie lo domina a usted. Nadie puede dominarlo porque hay algo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque estás en Dios. Es todo esto lo que eres en Dios, hermanos. Antes no éramos nada y Dios a ti te dio una dignidad de ser hijo de Dios. Dios te hizo digno y partícipe de todas las promesas de Él. Vamos a estar de pie, por favor. No deje su dignidad, hermano. No deje esa dignidad de ser hijo de Dios, de ser salvo, de ser ciudadano, de ser justificado. Amén. De ser libre de la condenación, porque Cristo lo libró a usted de esa condenación. Amén. De haber sido comprado, de ser ese siervo, ese hijo de Dios. Y si usted, amable amigo, todavía no es bautizado, pues al bautizarse usted va a recibir toda esta dignidad. Usted va a recibir todo esto que Dios tiene. Por eso reciba hoy a Jesucristo en su corazón. Por eso haga un alto en el camino y diga: no quiero seguir pecando más. Quiero ser su hijo, quiero ser su siervo, quiero ser su amigo, quiero ser ese ciudadano. Aleluya. Padre celestial, soberano Jesús, invoco tu glorioso nombre en esta mañana, Señor. Quiero darte gracias, Señor Jesús, por hacerme tu hijo, por haberme redimido, por haberme salvado, por haberme perdonado, por haberme guardado, Señor Jesús, por haber tenido misericordia de mí. No era digno, Señor. No era digno, Señor, de tan grande honra, de llamarme, de escogerme, Señor, de salvarme. Gracias, Señor Jesucristo. Yo te pido por los amigos que han venido hoy, por los hermanos, Señor, que tienen problemas en su salvación, que tienen problemas en su vida diaria, Señor. Ayúdalos y bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Gracias, soberano Jesús. Gracias, soberano Rey. Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta el objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar.